Hola, nosotros somos Marejada y estoy aquí con Su. y Penélope, y este es el segundo videito de la serie de videos que les vamos a estar compartiendo en el marco de las elecciones del 6 de junio. Y en este videito les queremos compartir un poquito de información respecto a la ciudadanía y al tema de división de poderes. Sí, en la edición pasada habíamos comentado dos temas básicos, el tema de la democracia y como su bagaje histórico, jurídico por supuesto, y el gran lugar que tenemos las mujeres en la toma de decisiones o en la conformación de la democracia. Esta vez quisiéramos compartirles qué tanto las mujeres podemos como participar de manera activa en este ejercicio democrático en sus tres como dimensiones de la ciudadanía. Entonces, la primera es, digamos, como la más reconocida, es decir, las mujeres somos ciudadanas mexicanas porque nacimos en este país, porque compartimos una cultura, porque compartimos justamente las leyes y luego entonces los derechos o las garantías, ¿no? La libertad de expresión y todo esto que Penny les había comentado en la edición pasada, y si no es así, por favor vean su video. Y por otro lado están las otras dos, que está la ciudadanía política, que es de la que vamos a hablar un poco más a lo largo de estos videos y que tiene que ver con el voto, las elecciones, el sufragio y la representatividad. Y está la ciudadanía social, que es, digamos, a lo que las vamos a invitar a desarrollar un poquito más post elecciones, ¿no? O sea, todo tiene que ver con una red que vamos a tejer y de la que vamos a compartir justo ahora en el tema de la división de poderes. Sí. Respecto al tema de división de poderes, como hablamos en nuestro video anterior, cuando le intentamos dar un poquito de contenido al término de democracia, hablamos que uno de los 4 pilares de la democracia es que el poder se ejerce a través de diferentes personas. Es decir, tenemos esto llamado división de poderes. Y en México tenemos esta división clásica de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, en donde 2 de estos poderes se eligen de manera directa por los ciudadanos mexicanos y uno de ellos no. Es decir, el poder ejecutivo, nuestro presidente de la república, lo escogemos las y los mexicanos. Y lo que son nuestros diputados y senadores también lo escogemos nosotros, ¿no? Sin embargo, tenemos al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿quién lo elige? Bueno, no lo elegimos nosotros, sino que más bien es un poder que se crea por funcionarios que al final tienen lo que nosotros llamamos carrera. Es decir, ellos entran y ya son especialistas en algo, es decir, son abogados, y van haciendo exámenes para poder ir adquiriendo diferentes puestos dentro del Poder Judicial, ¿no? Y tenemos lo que podría ser la cúspide o llamarle la cúspide del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿por qué es tan importante este poder, no? Bueno, como tenemos 2 poderes que se eligen de manera directa, es decir, de manera democrática, es decir, la mayoría lo elige. ¿Qué pasa con estas personas, con todas estas mujeres, por ejemplo, que no eligieron a ese diputado o a ese senador o a ese presidente de la República que nos representa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si, por ejemplo, los diputados y senadores aprueban una ley donde nos diga, bueno, las mujeres no pueden manejar? Básicamente tienen prohibido manejar todas las mujeres. Y entonces, como logran la mayoría en el Congreso, bueno, pasa la ley. ¿Y qué pasa? ¿Qué van a hacer todas estas mujeres que digan, ¿qué? ¿Cómo que se vuelve ilegal que yo maneje, no? ¿Cuál es el recurso o qué es lo que pueden hacer todas estas mujeres en contra de esa ley? Bueno, acudir a este tercer poder, que es el Poder Judicial. Acuden con él y le dicen, oye, mira, esta ley es a todas luces inconstitucional porque el artículo 4 constitucional nos dice que, bueno, las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. ¿Cómo es posible que ahora me estás diciendo que yo no puedo manejar o que está prohibido que yo maneje, no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que el Poder Judicial al final defiende y protege a estas minorías que no eligieron a estos 2 poderes que se eligen de manera directa por los ciudadanos. Ya. Y oye, ¿qué pasa cuando estas leyes no están tan claras para mujeres que, por ejemplo, ya aprendieron a manejar y que adquirieron un derecho, digamos, como retroactivo? Y bueno, quizá esto aplique para las que apenas van a sacar su licencia o para las que van a
como a ser practicantes. Es que al final se vuelve, podríamos decir que se vuelve un poquito irrelevante empezar a hablar como de todas estas como atenuantes, por así decirlo, porque al final tenemos una ley que es a todas luces inconstitucional, y entonces lo que al final nos queda es ir con este queridísimo Poder Judicial de la Federación y decirle: ampárame, Poder Judicial de la Federación. Entonces, fíjense bien, si hay elementos o herramientas para poder disminuir a veces dirían algunos teóricos, la tiranía de la democracia. Es decir, si hay mecanismos a través de los cuales las mujeres y los hombres también, a través de los cuales pueden disminuir, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en un congreso haya una mayoría de partidos, o el que un presidente determine, por ejemplo, una ley como la que, absurda, pero como se ha visto en la historia de nuestra democracia, pues pueda ser emitida por el Ejecutivo, ¿no? Entonces es importante saberlo. Y Penny, finalmente, ¿qué pasa con la manera en la que a veces esas leyes que parecen injustas se pasan por un proceso largo? Tenemos que esperar la ciudadanía, como el Poder Judicial, ¿cómo opera? No, justo el único tema con el Poder Judicial es que él no puede actuar solo. Es decir, si él ve que algo es inconstitucional, una ley, una norma, una disposición, lo que tú quieras, es inconstitucional, el único tema con el Poder Judicial es que él no puede agarrar y él solito decir es inconstitucional. El único tema con el Poder Judicial es que tú vayas y le digas: oye, Poder Judicial, mira, a mí me parece que esto es inconstitucional, y entonces él va a decir: sí, por fin me trajeron esta ley, esta norma, disposición que es inconstitucional, por fin me voy a poder pronunciar al respecto. Ese es el único tema que tenemos con el Poder Judicial. ¿Se dan cuenta cuán importante es la ciudadanía política, la ciudadanía social, es decir, activa, que no solamente recibe órdenes de los poderes, los otros dos, el ejecutivo y el legislativo, sino que hay varios mecanismos a través de los cuales se puede disminuir pues a veces esos ejercicios un poco arbitrarios, ¿no? Y que es justo lo que llamamos este sistema de pesos y contrapesos, donde se supone que ninguno de los poderes puede estar encima del otro, y entonces ninguno puede como pasar por encima de los derechos y libertades de los ciudadanos, y no solo ciudadanos, sino de los mexicanos en general, ¿no? Y mexicanas. Exacto. Bien, pues entonces esperen nuestra próxima cápsula, en donde vamos a profundizar un poquito más sobre qué otros órganos están de alguna manera como alrededor, en la periferia de estas decisiones y de estos poderes, pero que no por eso son menos importantes, y que también son un vehículo para equilibrar, ¿no? Estas decisiones o leyes. Gracias. Gracias. Chao.